Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Andalucía Capital, al programa de la economía y las empresas de Onda Cero Andalucía a través de todas nuestras emisoras en la región, metidos como estamos ya de lleno en este mes de febrero de un 2026 que, a pesar de estar todavía casi al comienzo, ha venido ya con varios contratiempos que han impactado directamente en la economía de la región y ya lo estamos escuchando a lo largo de estos últimos días. El principal, las consecuencias de las recientes borrascas para el campo andaluz y para otros muchos sectores como la hostelería, como el turismo, para muchas pymes y autónomos de estos sectores que se han visto gravemente afectados por los daños provocados por las fuertes lluvias e inundaciones de algunas áreas andaluzas. Ya se ponen en marcha las primeras medidas, más de 4.000 millones de daños en toda la región entre el sector primario y las infraestructuras. Sin duda, otra prueba más para la economía andaluza de las que hemos tenido a lo largo de estos años, que a pesar de este escenario de pérdidas afronta una etapa decisiva y ante la que nos seguimos preguntando si, como el pasado año, continuará en tendencia de mantener la fortaleza que ha mostrado, si por el contrario comenzará a reflejar síntomas de una mayor moderación. Las perspectivas que se están manejando, la respuesta de los principales sectores empresariales andaluces a estos daños y los retos pendientes en la región son claves que vamos a abordar en el programa esta semana, enseguida, con el punto de vista de una voz que está en el día a día de la economía y las empresas andaluzas, como es la de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, entidad financiera con una destacada presencia en la región. En Onda Cero, Andalucía Capital. Con el saludo a esta hora y en este martes para comentar la actualidad económica con las voces siempre de las empresas y de la economía de nuestra tierra. Hoy con la voz de Juan Ignacio Zafra, es director territorial de CaixaBank en Andalucía. Nos recoge hoy el guante, o más bien el micrófono. Juan Ignacio, bienvenido, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, encantado de estar contigo. Encantado de que nos acompañes. Vamos a comentar la actualidad de esta semana porque son muchos, Juan Ignacio, los temas en estos momentos y que os tocan también de cerca, que os afectan de lleno a las entidades financieras. Economista, jiennense, toda una vida y trayectoria profesional de más de 35 años dedicada a la banca en nuestra región, donde hoy dirige la red de CaixaBank, como les digo. Es una de las voces de referencia del sector financiero andaluz que conoce bien, donde ha sido además desde gestor de oficina hasta asumir responsabilidades de dirección en diversas regiones, Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, y ahora al frente Juan Ignacio de CaixaBank en Andalucía, con un pie prácticamente puesto todas las semanas en las 8 provincias, las recorres de punta a punta. Eso te da un conocimiento muy directo de lo que va ocurriendo en Andalucía, en nuestra región, y lo que afecta directamente a nuestra economía, especialmente a nuestras empresas. Pues sí, Diego, nuestra posición de liderazgo en Andalucía y nuestra capilaridad enorme por toda Andalucía, evidentemente me hace tener que estar continuamente, pues eso, dando vueltas por nuestra querida autonomía y viendo la diversidad tan enorme y tan importante que tenemos como comunidad autónoma, ¿no? Y es verdad que eso, pues efectivamente, en una forma, como yo entiendo, de estar cerca de las personas, de nuestros equipos, de nuestros clientes, pues me hace hacer muchos kilómetros por Andalucía cada día. Estar presente al frente de CaixaBank tiene una fuerte implantación para nuestra economía. Ahora hablaremos de eso, de cómo ayuda CaixaBank a la economía de nuestra tierra, a las empresas andaluzas. Antes de todo, ¿cuál es la fotografía, Juan Ignacio, actual de la entidad en Andalucía que define su presencia, su peso en la región? Me refiero a red de oficinas, a empleados, esa fotografía de CaixaBank en la región. Sí, yo creo que lo más significativo de CaixaBank en Andalucía, como siempre, y en nuestra orientación a las personas, parte de decir que tenemos 3.200.000 clientes, lo cual querría decir que uno de cada 3 personas que está bancarizado en
en Andalucía, pues afortunadamente es cliente de CaixaBank, que tenemos 5.300, 5.400 personas, cerca de 5.400 personas trabajando en Andalucía, que es un peso muy, muy elevado. Y además que estamos con 740 oficinas aproximadamente, ¿no? Eso es una red muy capilar, 26 centros de empresas, 12 centros de banca privada, nuestros centros de instituciones, con 2 sedes muy fuertes y muy consolidadas como son Sevilla y Málaga, con sedes corporativas. Y bueno, creo que viviendo la realidad andaluza, pero básicamente yo te destacaría esos datos que tienen que ver con las personas, el balance y la cuenta de resultados, consecuencia de eso. Pues nos interesaba esta semana mucho en Andalucía Capital, en Onda Cero, conocer cómo se desenvuelve en nuestra región cerca de la economía CaixaBank, pero también, ahora hablaremos, como digo, de cómo ayuda la entidad a las empresas, pero antes, como buen observador de la economía de nuestra tierra, a la que dedicamos este programa todas las semanas, quería conocer, Juan Ignacio, tu punto de vista en diversas cuestiones de la actualidad económica, empresarial, que abordamos semana a semana, comenzando por una voz de la actualidad que conoces bien. Ha sido noticia, pasado jueves, la voz de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, proclamado presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, como única candidatura en la Asamblea Electoral, como digo, celebrada el pasado jueves en Sevilla, en la sede de la CEA. Somos la organización que representa y defiende a las empresas en Andalucía, por convicción y por obligación. Creemos en la defensa del derecho a la propiedad privada, en la libre iniciativa empresarial, en la libertad para generar un proyecto vital como autónomo o a través de una personalidad jurídica. Y somos conscientes de los límites de la libertad, defendiendo los justos y proporcionados, sin que sean un mero ejercicio de intervencionismo para imponer modelos socioeconómicos en los que lo público parece siempre la única solución. Porque se viene continuamente insistiendo en una contraposición entre lo público y lo privado, como una especie de lucha entre el bien y el mal. Enorme error. Porque todos los grandes avances de la humanidad e importantes progresos han emanado y emanan de la actividad privada. No sigamos levantando muros artificiales para dividir entre falsos buenos y malos. Más de 400 empresarios andaluces presentes en esa renovación en el cargo al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Tuvimos la ocasión de encontrarnos en la CEA, en la Asamblea. Estuvo en la Asamblea, conoce bien al presidente con quien se ha relacionado directamente como entidad financiera y patronal y organización empresarial. Es clave, como le escuchábamos a Javier González de Lara, tener un empresariado fuerte para contar, como ocurre y va sucediendo en Andalucía, con una economía fuerte y sobre todo de futuro, ¿no? Sin duda. Yo creo que ese es uno de los factores determinantes para el progreso que está teniendo Andalucía. He dicho en varias ocasiones que creo que estamos en el momento donde el nivel de los empresarios andaluces está en el nivel más importante que yo he conocido en mi historia. Igual que creo que el nivel de los directivos está en el momento más importante. Tener una persona como Javier González de Lara al frente de la CEA es tener un determinado estilo de hacer las cosas, ¿no? Y un determinado estilo que además busca la ambición, la excelencia y un liderazgo humanista que genera muchísima confianza, ¿no? Creo que es una gran noticia que Javier siga con un equipo renovado, con un equipo muy importante, con una presencia y haciendo algo que para mí es importantísimo en el mundo de las organizaciones empresariales, ¿no? Que es manejar esa transversalidad y ser capaz de vertebrar a Andalucía, que no hay muchas organizaciones hoy en día que puedan vertebrar a Andalucía como ellos lo hacen. Creo que vivimos un gran momento, creo que las empresas y los empresarios son la parte más importante del progreso en Andalucía y creo que es muy importante que ese relevo sea un relevo pues tranquilo, de una persona que lidera un grupo de empresarios que creo que generan una gran posición de la marca Andalucía. 4 años más al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ha sido noticia esta semana Javier González de Lara desde enero de 2014, tras sendas reelecciones en 2018, 2022 y ahora esta
en 2025. También es actualidad, y lo va a seguir siendo, el impacto de las borrascas en Andalucía. Lo vivís muy de cerca, Juan Ignacio. Los daños, como decía antes, pues parece que van a superar, según las estimaciones, los 4.000 millones de euros, unos 3.500 millones en agricultura y más de 500 millones para reparar carreteras e infraestructuras. Estas pérdidas van a obligar a modificar además el presupuesto andaluz, como señalaba la semana pasada el presidente Juanma Moreno, y desde este mismo martes, por cierto, ya se ha puesto en marcha el plan Actúa de arreglo de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Son más de 500 millones y, como digo, esa revisión del presupuesto andaluz. Vamos a reorganizar el presupuesto a través de transferencias de crédito al objeto que cuanto antes podamos adaptar ese presupuesto a las circunstancias que ahora mismo estamos viendo para dar respuesta a esos ciudadanos que están damnificados y dar respuesta también a nuestro sistema productivo, que pequeñas, medianas, empresas, autónomos han quedado también tocados. Un año muy abrupto, con un impacto muy fuerte para nuestra economía. Eso queda ahí en las cuentas de resultados de muchas empresas este año seguro, y ante esta situación ya hemos visto que el sector financiero se ha movilizado. Lo habéis hecho también desde CaixaBank. Sí, por supuesto. Lo primero que hemos hecho es facilitar líneas de crédito y algo también muy importante, que es facilitar una gestión directa y ágil en todos nuestros asegurados. Muy importante ahora que el mundo del seguro responda de la forma adecuada a toda la gente que tenía sus seguros en sus negocios, en sus casas, en sus explotaciones agrícolas, ¿no? Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, y con ese liderazgo que ejercemos, como te digo, tenemos que tocar cada punta, porque ha habido afectaciones, sobre todo en zonas rurales de forma importante, y en infraestructuras de forma importante. En cualquier caso, Diego, y yo, que soy un positivista y busca siempre partes positivas, creo que el agua en el largo plazo nos hará mucho bien, ¿no? Y también refuerza ese momento de que las infraestructuras del agua hay que hacerlas en cualquier momento, llueva o no llueva, y que seguramente pues una parte importante de la seguridad que hemos tenido es porque ha habido presas y ha habido sitios donde el agua se ha contenido, y que las infraestructuras tienen un valor enorme porque multiplican habitualmente la economía. Ese impacto, como digo, va a quedar anotado este año en la economía andaluza. En cualquier caso, hemos tenido un 2025 en donde han evolucionado bien las cosas, según los últimos datos, las últimas estimaciones. El otro día decía el Observatorio Económico de Andalucía que crecerá la región en torno a un 2%. Hay sensación, Juan Ignacio, de que las cosas van bien, aunque al bolsillo del ciudadano muchas veces eso le cuesta notarlo, ¿no? Y especialmente en algunas cuestiones de las que ahora hablaremos, como la vivienda. Las empresas, ¿cómo lo estáis notando? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo afrontan este 2026? ¿Qué os van trasladando de lo que vais percibiendo por vuestro trabajo del día a día con las empresas andaluzas? Bueno, la dinámica empresarial del año 25 ha sido magnífica, una dinámica de resultados empresariales de cifras récord en Andalucía, ¿no? Y esa es la consecuencia de las expectativas que hay y había para el año 26, ¿no? Yo creo que las expectativas son muy buenas, con una alerta, en mi opinión, importantísima, que tiene que ver, además del agua, que si hacemos bien la reconstrucción y reconstruimos bien las infraestructuras, pues tendrá un movimiento que, aunque sea desde el presupuesto, afectará o puede afectar en positivo, pero a mí desde luego me preocupa mucho más el tema de las infraestructuras en general, ¿no? Empezando por la infraestructura ferroviaria y siguiendo por otras. Pensemos que Andalucía seguramente es una región, o posiblemente de las regiones en Europa, donde más importa la movilidad. Nosotros vivimos básicamente de la movilidad, tanto para el sector turístico como para el propio sector agroalimentario, que tiene que utilizar medios de transporte, ya sean ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, y que cualquier problema que se produzca con las infraestructuras es de una sensibilidad enorme, ¿no? Yo estoy más inquieto por ese proceso que te digo de las infraestructuras, de la inversión ferroviaria, de la inversión en carreteras, de las infraestructuras aeroportuarias,
que realmente el tema del agua, que tiene un impacto enorme y que ha tenido un impacto enorme, pero creo que la acción-reacción va a tener un efecto ahí importante. En el otro caso me genera dudas, porque al final, si perdemos la confianza de la gente que nos utiliza en movilidad, podremos tener un retraso que nos afecte mucho. El otro día decían precisamente las empresas del sector turístico que ya se estaba empezando a notar esa desconexión ferroviaria. Sin duda es una infraestructura clave y que tenemos que mejorar en cualquier caso ante lo que pueda venir, ¿no? Hay que volcarse en eso, ¿no? Sin duda. Diego, yo como te decía, siempre lo explico, hay que entender que Andalucía es una economía absolutamente dependiente de la movilidad. La movilidad en su concepto global, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar mucho en la inversión de las infraestructuras que tienen que ver con la movilidad. Si no, se nos produce un cierto aislamiento y perdemos parte de nuestros valores empresariales como consecuencia de eso. Yo creo que hay que ir muy por esa vía y ir trabajando mucho ese asunto. De esta evolución de la economía y de lo que nos espera en este año, quería preguntarte por dos cuestiones que están también sobre la mesa en la actualidad y que lo vivís directamente como entidad financiera. Por un lado, el mercado de trabajo andaluz. Todas las empresas se nos quejan de la falta de mano de obra, y por otro lado emerge la formación profesional, que también en CaixaBank estáis viviendo muy de cerca, apostáis y por ella como una vía de futuro, ¿no? Va despertando la FP en Andalucía, Juan Ignacio. ¿Cómo lo vais notando, cómo lo vais percibiendo? Y va a ser esa solución, o al menos una vía de solución para ese problema grave que lo vive la construcción, por ejemplo, y está cambiando la forma de construir con respecto a la falta de mano de obra. ¿Cómo lo veis? Bueno, sin duda la FP dual es un fundamento de las necesidades de adaptar lo que ocurre en el mundo formativo con lo que ocurre en la empresa. Yo creo que vamos en la buena línea. Sabes que nosotros tenemos una fundación que se llama CaixaBank Dualiza, que trabaja desde hace muchos años expresamente en este asunto, que trabajamos expresamente con la Junta de Andalucía y con las entidades empresariales, y yo creo que el formato está funcionando muy bien. Hoy en día, seguramente la formación profesional se está adaptando a las necesidades empresariales mejor que la universidad. La universidad también tiene que trabajar en esa línea. Tenemos que seguir ampliando y apostando por la formación en escuelas de negocios, en el mundo que acerca la mayor especialización hacia un camino de necesidad empresarial que efectivamente empieza a tener grandes problemas a la hora de tener determinadas personas garantizando sus necesidades. Y eso sí que es verdad que retrae en gran medida y puede ser un factor que nos pese sobre el incremento del PIB, que por cierto, no te lo he dicho antes, nuestra expectativa sobre Andalucía es muy buena. De hecho, hemos modificado la expectativa sobre España, la hemos llevado a un 2,5 de PIB, con lo cual entiendo que Andalucía podría estar en ese 2,7, 2,8, que haría ser un gran generador de empleo una vez más. Sería un buen 2026. Lo están escuchando, es la voz de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, hoy aquí en Onda Cero, en Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Como cada semana, con la economía y con las empresas de nuestra tierra, y en esta economía y como entidad financiera, Juan Ignacio, hablamos de algo que para vosotros es vital, como es la marcha del crédito. Lo vivís con los particulares, con los muchos clientes que tenéis en la región y con las empresas que quieren acometer esos proyectos. ¿Cómo está evolucionando el crédito en Andalucía? ¿Cómo venimos de este 2025 y qué perspectivas tenéis para el 26 desde CaixaBank? Bueno, el 25 ha sido un año de cifras récord para nosotros en Andalucía. Para que tengas una idea, pues hemos crecido un 40% en hipotecas de vivienda, o hemos crecido algo más del 40% en préstamo empresarial, cerca de un 30% el consumo,
y además con unas cifras de morosidad pues a la baja y haciendo Andalucía pues ya no el factor de cola de la morosidad que ha sido siempre histórico en la banca, ¿no? Yo creo que las expectativas son buenas, pero evidentemente estos 2 primeros meses que hemos tenido del año están afectando porque la gente y las empresas están pensando en lo perentorio y creo que a partir de ahora pues empezaremos a ver la realidad del año en la que soy bastante optimista. En el mundo empresarial se están produciendo grandes noticias en el mundo de la internacionalización, de las exportaciones como factor determinante, el turismo que no solo está subiendo en número de personas, sino en factura media, con cifras récord magnífica y haciendo que todo el entorno atlántico y mediterráneo se convierta en un push muy importante de crecimiento, pero que también empieza a ser muy fuerte en nuestras grandes capitales turísticas y en el entorno interior, ¿no? Creo que podemos ser muy optimistas viendo un poco cómo adaptamos todo esto que nos ha pasado los 2 primeros meses del año. Los que sí siguen, parece que van a ser años difíciles, los más jóvenes teniendo problemas con el acceso a la vivienda. A pesar de eso, los precios siguen subiendo, el parque de vivienda ya vemos que está en el debate, es un problema, se necesita más vivienda, pero la firma de hipotecas continúa y va a un buen ritmo, ¿no? ¿Cómo veis ese problema? ¿Cómo se puede afrontar? Y también cómo arrimáis el hombro desde las entidades financieras. Bueno, digo, la verdad es que el sector está en un momento muy bueno. Yo te diría que desde ese punto de vista pues son buenas noticias. El sector inmobiliario está muy capitalizado y con empresas importantes y muy profesionalizado y el sector financiero hace una apuesta clara. Por lo tanto, las condiciones están puestas. Otra cosa es que efectivamente hay un claro problema de oferta, hay un claro problema de incertidumbre en cuanto a los factores que determinan las rentas y los alquileres, y hay unos factores de alerta en cuanto a personas en el sector de la construcción. Pero yo te diría que sin duda el factor determinante ahora mismo más importante es que nos falta oferta. Falta suelo, falta capacidad para poner viviendas al precio, como yo digo, que las personas pueden pagar, ¿no? Otra cosa es que el ritmo inversor siga funcionando, que muchos gente se quiera venir a vivir a determinadas zonas de Andalucía como está pasando, y eso pues es un factor positivo, no es un factor negativo. No hay que confundir ese incremento de precios en algunas zonas con la realidad de hacer vivienda asequible. Nosotros, desde ese punto de vista que estamos haciendo, pues lo primero, 100% apoyar la vivienda asequible. Nuestra prioridad es que toda vivienda asequible, que para mí es aquella, vuelvo a repetir, que se pueda pagar con una o dos nóminas normales, es prioritaria para nosotros, y tenemos un mapa muy claro creado de dónde están todas esas viviendas para que no les falte financiación y asesoremos desde el punto de vista importante. Se va a activar esa vivienda de protección oficial, la VPO de toda la vida, que es necesaria en estos momentos, lo veis así, ¿no? Claramente se está activando y hay iniciativas, muchas, en ciudades sobre todo que están con mucho déficit, como Sevilla o Málaga o Granada, Almería. Se empieza a ver ese tipo de iniciativas, a lo mejor no suficientes, pero seguramente en el buen camino. Para eso es necesario que haya más suelo y que haya un suelo y haya más agilidad en los procesos. El sector inmobiliario es un sector que tarda muchísimo tiempo en poner en carga el producto. Los jóvenes lo están notando, jóvenes que, por cierto, en nuestra tierra cada vez son más emprendedores, emprenden nuevos proyectos. Lo de avalar siempre es un problema. En Andalucía tenemos una entidad, por cierto, Garantia, que ha sido un buen instrumento con el que trabajáis mano a mano. Confiar desde una entidad financiera como CaixaBank en este tipo de instrumentos viene muy bien, especialmente a los pequeños empresarios, a estos jóvenes que también tienen que dar pasos. Es un instrumento muy útil, ¿no? Sin duda. Yo, sabes que llevo ya unos cuantos años de consejero
en Garantia, y creo que se están haciendo muy bien las cosas y se está apoyando sobre todo al autónomo y la pyme en Andalucía, con especial relevancia en el mundo rural. Los crecimientos y los incrementos de Garantia en los últimos años, aportando garantías, la verdad es que para mí van a generar mucha confianza. A la vez, la propia sociedad se ha hecho más robusta, crece y tiene mayor autonomía financiera y patrimonial, y eso es una magnífica noticia. Creo que este tipo de instrumentos financieros debemos tenerlos siempre muy presentes y apoyarlos. Desde luego, desde CaixaBank, yo te diría que nos hemos convertido en el factor determinante de que Garantia también avance, por nuestra capilaridad y nuestro apoyo a los sectores donde las garantías son más importantes. También lo hacemos a través de nuestro banco de microcréditos, que sabes que se llama Microbank, y donde hemos hecho también unos crecimientos espectaculares en el crédito sin garantías, porque el microcrédito es un crédito por antonomasia sin garantías. Pues desde esa cercanía, no todo va a ser inteligencia artificial, que ya también es muy necesaria, también la imagino que la comienzan a aplicar en su entidad, pero desde esa cercanía, desde esa proximidad, nos quedamos en 40 segundos ya para finalizar con Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank. Un reto desde su deseo, de esa mejora de Andalucía y de nuestra economía para este año. Pues yo creo que el gran reto de las empresas y de la economía andaluza pasa por dos factores. Acortar las distancias que tenemos con Europa en renta per cápita, en desempleo, en los factores determinantes de una economía pujante. Y dos, desde el punto de vista empresarial, tener empresas más importantes, más grandes y más competitivas. Esos serían los dos retos para mí más importantes de la economía andaluza. Pues nos quedamos con ese reto y con todas las reflexiones que hoy nos ha dejado en Andalucía Capital alguien que vive muy de cerca la economía de nuestra tierra, como es el director territorial de CaixaBank en Andalucía, una de las entidades más relevantes de nuestra región cerca de la economía andaluza. Juan Ignacio Zafra, mucha suerte en este 2026 para ti y para todos los empleados de la entidad en Andalucía. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego, un placer. Nos marchamos, volvemos el próximo martes con más economía y con todas las voces de las empresas de nuestra tierra aquí a través de todas las emisoras de Onda Cero. Muy buenas tardes.